Buenos días, en el seminario de hoy les voy a presentar sobre un enfoque computacional para la resolución de pronombres nulos en español. Fue publicado en el año 2000 en el evento Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Introducción. Esta investigación se enfoca específicamente en uno de los problemas de resolución lingüística para el español. Tal problema es el de los pronombres nulos. Esta resolución se implementa en un sistema denominado Slot Unification Parser for Anaphora Resolution, o SUPAR. Este sistema resuelve anáforas tanto en inglés como en español y es utilizado para traducción automática y question answering. Estos pronombres aparecen en una gran variedad de idiomas. Por ejemplo, en el japonés aparece tanto la parte del objeto como el sujeto. Sin embargo, para el español únicamente aparece solamente en la posición del sujeto. Fondo. Para esta investigación, que fue publicada en el año 2000, no habían sido estudiados anteriormente pronombres nulos en español. Se han estudiado en otros idiomas, sin embargo es la primera vez que se estudia para el español y debido a ello se buscan algunos puntos en común. Por ejemplo, se deben ser localizados en el texto para luego ser resueltos y dependiendo de los métodos se usan distintos tipos de información. Uno de estos tipos de resolución es distinguir entre restricciones y preferencias. Las restricciones son absolutas y descartan antecedentes, y las preferencias son relativas y requieren criterios adicionales. Ahora pasaré a explicar el algoritmo para detección de pronombres nulos. Estas oraciones tienen que ser divididas en cláusulas. Esto es importante debido a que el sujeto aparece entre cláusulas. Se busca un pronombre o frase nominal que coincida en género y número con la cláusula del verbo. Es decir, una vez que consiga la cláusula, busco la cláusula del verbo y efectivamente busco si logra ser un pronombre que coinciden con el verbo. Para esto se aplica un parseo parcial y debido a una investigación realizada previamente, nada más es necesario para la resolución de anáfora la preposición coordinada, frase nominal, pronombres, conjunciones y verbos. Para distinguir entre las clausuras, para básicamente poder dividirlas, se aplica la siguiente heurística. Se asume que al principio de una nueva clausura ha sido encontrado cuando un verbo es parcial y posteriormente una conjunción libre es encontrada. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración: John y Jane llegaron tarde al trabajo porque se durmieron. El símbolo θ que ven ahí básicamente podría aparecer un pronombre. En la traducción podrán ver que se reemplaza TI por ellos. Quiere decir que la oración quedaría al final: John y Jane llegaron tarde al trabajo porque ellos se durmieron. Como se podrá ver, ellos coincide con el sujeto, que son John y Jane. Aquí se podrá ver la clasificación gramatical de cada una de las palabras y efectivamente cuando se consiguió el verbo were, fueron, pues, después se consiguió la frase, la proposición. Entonces ahí quiere decir que encontré una nueva conjunción, que fue la heurística que ellos utilizaron. En el segundo ejemplo, Pedro vio a Ana en el parque, estaba muy guapa. Aquí aparece lo mismo y básicamente she fue el verbo que coincide con Ana, que también coincide en este caso. No solamente coincide con el número y con la persona y con el número, sino que también coincide con el género. En el caso de Ana, como es femenino, se usa she o ella. Resolución de pronombres nulos.
como he mencionado anteriormente, para resolver los pronombres nulos se aplican restricciones como preferencias. Las siguientes restricciones son: tiene que haber un acuerdo de persona y número, restricciones comando C y una consistencia semántica. La consistencia semántica se aplica para textos específicos, y restricciones comando C tiene que ver con cómo se parsea el árbol y cómo está compuesto gramaticalmente. Los candidatos son ordenados según la profundidad, la proximidad de la anáfora, y si después de aplicar las restricciones existen todavía candidatos, se aplican las siguientes preferencias. Aquí están en inglés las preferencias, y como podrán ver, están relacionadas con los anáforas, con las oraciones, y básicamente se le da criterio de los que estén más cerca de la anáfora, posteriormente para los pronombres, y últimamente para el género. Evaluación. Para evaluar el sistema, este corpus SUPAR fue entrenado a mano con un corpus hecho a mano con 106 pronombres nulos. Este entrenamiento se realizó para obtener un orden óptimo de preferencias, de manera que mejore la precisión. Para la evaluación se usó dos corpus, una parte de The Blue Book y una parte del Lesseps Corpus. The Blue Book consiste en un libro técnico y Lesseps Corpus consiste en un libro de historias, ambos en español. Muy bien, aquí podrán observar la descripción del corpus usado en la evaluación. Como podrán ver, Lesseps Corpus posee 10 textos. Quiere decir que se usaron 10 historias pequeñas para la evaluación, y The Blue Book Corpus, como es un libro técnico y no separan las historias entre sí, el número de palabras resulta ser más grande. Y bueno, cada uno tiene información adicional de cuántas oraciones tiene el texto y cuántas palabras hay por oración en promedio. Muy bien, posteriormente ahora se evalúa la detección de pronombres nulos. Para este algoritmo se escoge un verbo. Escoger un verbo no resulta difícil, debido a que los corpus mencionados anteriormente, tanto Lesseps como Blue Book, ya han sido parseados anteriormente. Posteriormente se clasifican estos verbos en dos categorías: los verbos cuyos sujetos han sido omitidos y los que no han sido omitidos. Aquí se encuentra el resultado. Como podrán observar, en The Blue Book Corpus, un 100% de los sujetos están en tercera persona, debido a que consiste en un libro técnico, y bueno, la mayoría están en tercera persona. Resulta que la mayor precisión ocurre con los verbos cuando el sujeto ha sido omitido que cuando el verbo no ha sido omitido. Esto es debido a que en algunos casos es necesaria una información semántica para poder lograr bien la clasificación. Muy bien, de estos 734 verbos en total, solamente 581 están en tercera persona, y estos son los que serán resueltos. Estos verbos se pueden clasificar en tres categorías: la catafórica, el sujeto va después del verbo. Esta categoría presenta dificultad debido a que en español el orden de la oración puede ser muy flexible. Por ejemplo, compró un niño en el supermercado y compró un regalo en el supermercado. Como verán, tienen la misma estructura sintáctica. Sin embargo, en el primer caso no hay un pronombre oculto, y en el segundo sí. Para resolver este tipo de casos es necesario una información semántica. La hexafórica, en la cual los antecedentes no aparecen en el texto, sino que se refieren a cosas externas,
que no son referenciadas en el texto, y la anafórica, que son los antecedentes que vienen antes del texto. Estos son los casos que se han resuelto por el sistema y en total se consiguieron 228 casos. Aquí se podrá observar el resultado. Como podrán ver, obtuvo un suceso de 75% y, como se podrá observar, el 46% de los casos son anafóricos, es decir, que este tipo de casos ocurre con mucha frecuencia en español. Bueno, en conclusión, se propuso el primer algoritmo para resolución de anáforas en español. Se incorporó en el sistema computacional SUPAR. Como un proyecto futuro, se considera valorar la importancia de información semántica. Esta información puede ser obtenida mediante una herramienta léxica, por ejemplo EuroWordNet, y se puede evaluar el aprendizaje, la traducción de máquina usando generación de pronombres nulos. Muchas gracias.